Hola matetesos, el día de hoy les traigo un tema muy importante de la geometría como son las propiedades de los triángulos. Vamos primero que todo a mirar las características generales de un triángulo, luego estudiaremos la clasificación y finalizaremos con las propiedades de los triángulos. Para, para hacer estas demostraciones, o mejor dicho, estas verificaciones, vamos a utilizar un software muy bueno, gratuito, que podemos descargar de la red que se llama GeoGebra. Todos a descargarlo porque es un programa con el cual aprenderemos mucha matemática, mucha geometría, estadística, gráficas, funciones. Bueno, primero que todo, sabemos que un triángulo es un polígono de tres lados. Entonces vamos a dibujar esos lados o esos segmentos. Acá establecemos un segmento, acá colocamos el otro segmento y acá cerramos para tener nuestros tres segmentos. Ese triángulo que formamos vamos a estarlo modificando totalmente para poder verificar las propiedades. Vamos a variar los ángulos, los lados, los vamos a hacer más pequeños, más grandes, para poder mirar que si se cumple cada propiedad. Lo primero que vamos a hacer es medir los lados de este triángulo y para ello utilizamos esta herramienta de GeoGebra con la cual localizamos la distancia de cada lado. Acá están cada uno de los lados. Ya teniendo los lados, vamos a hablar de la clasificación de los triángulos según sus lados. Entonces, primero tenemos un triángulo donde todos sus lados son iguales, cada lado debe medir lo mismo, y ese triángulo, como ustedes ya saben, se llama equilátero. El triángulo equilátero es aquel que todos sus lados miden iguales. Estos son 7 unidades, que pueden ser 7 centímetros, metros, pulgadas, lo que quieran. Bueno, entonces, ahora, si reducimos la base en 5 o en 4 o en lo que queramos, tenemos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y un lado desigual, pudiendo ser los lados iguales cualquiera, pueden ser estos dos y el otro desigual, entonces tenemos un triángulo isósceles. Y finalizamos la clasificación según sus lados con el triángulo escaleno. Es aquel donde todas sus medidas son diferentes. Este mide 7 unidades, 11 unidades y 10 unidades. Sus lados son diferentes. Lo clasificamos como escaleno. Ahora vamos a clasificar el triángulo según sus ángulos. Vamos a medir los ángulos con esta herramienta. Medimos, siempre recuerden que medimos los ángulos en, eh, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Acá medimos este ángulo. Acá medimos este otro ángulo. Lo medimos al revés, si es lo que pasa. Podemos medir contrario a las manecillas del reloj y lo medimos contrario a las manecillas del reloj. Entonces ya tenemos los ángulos internos de este triángulo. Ahora vamos a mirar cómo clasificamos los ángulos, los triángulos según sus ángulos. Si tenemos un ángulo recto, como está acá, entonces decimos que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se llama un triángulo rectángulo. Ahora miremos qué pasa cuando tiene un ángulo de más de 90. Este es un ángulo obtuso, por lo tanto este triángulo se llamará triángulo obtusángulo. Y si ya ahora construimos un triángulo donde todos sus ángulos sean menores de 90, o sea, todos sus ángulos sean agudos, decimos que este triángulo es acutángulo. Entonces ya saben, podemos clasificar los triángulos según sus lados, equilátero todos sus lados iguales, isósceles dos lados iguales, escaleno todos los lados desiguales. Y clasificamos los triángulos según sus ángulos. Cuando tiene un ángulo recto, lo llamamos triángulo rectángulo. Cuando tenemos un ángulo obtuso, triángulo obtusángulo. Y si todos sus ángulos son agudos, lo llamamos acutángulo. Ahora vamos con las propiedades de los triángulos. Bueno, para ello, primero miremos una de las propiedades más importantes de la matemática que se utiliza en muchas áreas, pero acá la miraremos específicamente en el triángulo y es la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Vamos a sumar 8 más 10. Este lado y este lado. 8 más 10
18. Y esta suma da mayor que el tercer lado. 10 más 9, 19, y es mayor que el tercer lado. Y 9 más 8 nos da 17 mayor que 10. Vamos a cambiar nuestro triángulo para poder verificar con otras medidas. 12 y 8, 20. 20 es mayor que 7. 12 y 7, 19 mayor que 8. 7 y 8, 15 mayor que 12. Si nos dan unas medidas que no cumplan esta propiedad, nos es imposible construir un triángulo. Por ejemplo, si nos dicen que un lado mide 5 centímetros, el otro lado mide 6, y que hagamos el lado 5 más 6, 11, y que hagamos ese tercer lado de mayor medida que 11, no vamos a ser capaces de construir ese triángulo, porque no cumple la desigualdad triangular. Recuerden que la desigualdad triangular dice que la suma de dos lados de un triángulo da mayor que el tercer lado. La segunda propiedad que vamos a estudiar es la siguiente. Vamos a sumar los ángulos de este triángulo. 93, 40 son 133, y si le sumamos 47 nos da 180. Cambiamos el triángulo. 47 más 87 son 120, 134, y si le sumamos 46 nos da 180. Vamos a hacer un rectángulo. 90 mide este ángulo, y si sumamos 45 más 45 o 49 más 41 nos da 90 grados. Entonces 90 y 49 más 41, 90 nos da 180 grados. Esta propiedad de los triángulos dice lo siguiente: la suma de los tres ángulos internos, estos son los ángulos internos, la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo da 180 grados. Y miremos que puede ser un triángulo chiquito. Aquí tenemos un triángulo chiquito, chiquito, tan pequeño como queramos. Nos va a dar también que la suma nos da 180 grados. 93 más 36, 129 más 51, 180 grados. La suma de los tres ángulos de todo triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Aprovechemos otra propiedad acá que ya relaciona los ángulos con los lados. Este es el ángulo mayor de este triángulo y este es el lado mayor. Al frente del ángulo mayor se encuentra el lado mayor. Ahora miremos el ángulo más pequeño. Este es el ángulo más pequeño, 35 grados. Y al frente se encuentra el lado menor o el lado más pequeño. Vamos a cambiar el triángulo. Este es el ángulo mayor. Frente a él se encuentra el lado mayor. Ahora miremos el lado menor. Frente a él se encuentra el lado menor. Esta propiedad que dice: al ángulo mayor se opone el lado mayor y al ángulo menor se opone el lado menor. Si el ángulo es rectángulo, obviamente también, como el ángulo es de 90 grados, es el ángulo mayor, entonces al frente de él o opuesto a él está el lado mayor. Y al frente o opuesto al ángulo menor se encuentra el lado menor. Acá podemos verificar que en el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras es para triángulos de 90, para triángulos rectángulos, el lado mayor se llama hipotenusa y queda al frente de dicho ángulo. Ahora vamos a continuar con las otras propiedades de los triángulos. Bueno, ahora vamos a hacer una prolongación. Vamos a prolongar los lados de los triángulos. Prolongar es alargar, hacer más largo un lado. Para ello, pues vamos a hacer unas rectas. Vamos a hacer unas rectas para prolongar este lado infinitamente. Vamos a hacer una recta para prolongar este lado infinitamente. Y vamos a hacer una recta para prolongar este lado infinitamente. Entonces, como ven ustedes, hemos prolongado cada lado infinitamente para poder encontrar los ángulos adyacentes a cada ángulo interno, y ese ángulo adyacente, además de ser suplementario, también se llama ángulo exterior porque está afuera de él. Sabemos que si esta es una recta
El ángulo que se forma en esta recta es un ángulo de 180 grados. Solo que esta recta de acá, debido al lado del triángulo, parte el ángulo de 180 grados en dos ángulos iguales. Este sería el ángulo de 53 y este sería el ángulo suplementario, o sea, lo que le falta para llegar a 180 grados, que fácilmente se puede ver que es 127 grados. Entonces acá vamos a encontrar este ángulo de acá, este ángulo que sería el ángulo externo. También vamos a encontrar el ángulo externo de acá y así sucesivamente encontraremos los ángulos externos del triángulo. Voy a ir acá a esta herramienta para medir los ángulos y vamos a medir este ángulo externo acá. Recuerden que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces acá hemos encontrado el ángulo adyacente al de 53, que a la vez pues, es el suplementario y que a la vez es el ángulo externo. Vamos a medir también el ángulo de acá. Este ángulo y este ángulo son iguales, son opuestos por el vértice, entonces es igual cualquiera que tengamos como externo, o este van a medir exactamente lo mismo. Aquí encontramos este otro ángulo externo, acá encontramos este otro ángulo externo, precisamente veamos que 53 más 127 son 180, que 92 más 88 son 180, perdón. Nos falta encontrar el otro ángulo externo. Vamos acá a ángulos y vamos a encontrar el otro ángulo externo. Vamos a encontrar el otro ángulo externo. Vamos a encontrar el tercer ángulo externo. Y encontramos nuestro tercer ángulo externo. Entonces ya tenemos, y que también podemos verificar que la suma de los dos da 180 grados. Bueno, entonces, con estos ángulos externos vamos a demostrar las últimas dos propiedades que nos quedan. Vamos a hacer la suma de todos los ángulos externos. 135 más 86 y más 139. La suma de esos tres ángulos externos nos dan 360 grados exactamente. Vamos ahora a sumar otra vez en otro triángulo modificado. Vamos a sumar otra vez los tres ángulos externos. 100 más 122 da 222. Y 222 más 138 nos da exactamente 360 grados. Volvemos a demostrar que la suma de los tres ángulos externos nos da 360 grados. Ven cómo es de mágica la matemática. Otra vez, vamos a cuadrar otros. Siempre me gusta hacer varios ejemplos. Y es bueno hacerlos con medidas exactas para que podamos sumarlo fácilmente. 100 más 133, 233 más 127, 360 grados. Listo. Bueno, entonces vamos ahora a la última propiedad. Pero recordando que esta propiedad dice que la suma de los tres ángulos externos de cualquier triángulo suman 100, 360 grados. Nos faltó hacerlo con el ángulo recto, que me encanta siempre tener el ángulo recto. Miremos, si este ángulo es recto, obviamente su suplemento también es otro ángulo recto. Entonces tenemos acá 122 más 148 son 270 y 270 más 90, 360 grados. Ahora miremos la última propiedad. ¿Qué nos dice la última propiedad? Vamos a sumar estos dos ángulos internos, 90 más 100 más 32. Y miren que esta suma de estos dos ángulos internos nos da este valor, 90 más 32 nos da 122. Ahora sumemos estos dos ángulos internos,
90 más 58 nos da 148. Y nos faltaría sumar 58 más 32, nos da 80, nos da 90 grados. Vamos a modificar el triángulo para verificarlo con otras medidas. 73 más 39 nos da 112. 68 más 73 nos da 141 y 68 más 39 nos da 107. ¿Cómo se dice, cómo diríamos esta propiedad? Esta propiedad diría de la siguiente manera. La suma de dos ángulos internos de un triángulo es igual a la medida del ángulo externo adyacente al tercer lado. Por ejemplo, si tenemos 68 y 39, estos son los ángulos internos. Este es el tercer ángulo y este es el ángulo adyacente a este tercer ángulo. Entonces 68 más 39 nos da la suma de este ángulo adyacente a este tercer ángulo. Vuelvo a repetirla, la suma de dos ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a la medida del ángulo exterior adyacente al tercer ángulo. Recordemos entonces todas las propiedades ya. Todas las propiedades nos quedarían resumidas de la siguiente manera. Propiedad triangular, teorema, propiedad triangular. La suma de dos ángulos de un triángulo, perdón, de dos lados de un triángulo nos da mayor que el tercer lado. 7 más 12, 21 mayor que 10, 10 más 12, 22 mayor que 7. La suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Al ángulo mayor se opone el lado mayor, al ángulo menor se opone el lado menor. La suma de los tres ángulos exteriores de cualquier triángulo da 360 grados y la suma de dos ángulos interiores es igual a la medida del ángulo adyacente al tercer lado. Bueno, matetesos, espero que hayan aprendido mucho sobre triángulos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.